Comprender el artículo definido the es muy sencillo. The equivale a todas estas palabras en español. El, la, los, las y lo. El lápiz, the pencil. La casa, the house. Las manzanas, the apples. Los muchachos, the boys. For each example, we see the. No importa si el sustantivo es singular o plural, o masculino o femenino. It is the. Es muy fácil. Y the se puede combinar con la palabra to, a en español. To the equivaldría a todas las siguientes combinaciones. A la, al, a los, a las, a lo. Por ejemplo, el camino al río. En inglés sería the road to the river. The next example, el viaje a la ciudad. The trip to the city. The trip to the city. The se puede combinar también con la palabra of, de en español. Of the igualmente equivaldría a de la, del, de lo, de los y de las. Por ejemplo, la cumbre de la montaña. En inglés sería the top of the mountain. The top of the mountain. Not mountain. Mountain. The top of the mountain. And the other example, los libros de los niños. The books of the children. Okay, that's it for today. I hope this was a useful lesson. Hope to see you soon. Bye for now.